grabando, así que bueno, si te parece, Ivana, comenzamos, ¿sí?, con las presentaciones. Recuerden que los minutos que tenemos son 10 aproximadamente, y también vamos a compartir una de las plataformas que es el Jamboard, que tal vez ustedes lo conozcan. También ahí para ir dejando preguntas, comentarios, ¿sí?, alguna reflexión que ustedes deseen a partir de lo que van escuchando. Y también, bueno, vamos a presentar los trabajos y luego de la presentación de los 5 expositores con sus compañeros, abriremos un espacio de intercambio para preguntas, para reflexiones. Así que, bueno, los invitamos también a participar de ambos momentos, del Jamboard y del intercambio. Así que, bueno, un gusto que estén acá con nosotras. Bueno, le invitamos a las que están en primer lugar, a no ser que haya alguien, eso nos olvidamos de decir, que necesite presentar en primer lugar, y bueno, y hacemos otro orden. Bueno. Buenos días. Yo estaba organizada en primer lugar, pero si hay alguien que tiene otra necesidad más urgente, no tengo problemas. Bueno, pero parece que no. Así que, Laura, te invitamos a que te presentes y que ya nos puedas comentar tu experiencia. Bueno, yo después me presento y a su vez voy a proyectar una presentación que armé como para mostrar, porque hay varias experiencias que se pueden mostrar mejor con imágenes, acompañado de imágenes. Bueno, mi nombre es Laura Tatarín, yo soy de la provincia de Santa Fe, de Las Parejas, un pueblito a 100 kilómetros de Rosario. Soy docente de nivel primario, egresada del ISP5, donde ahora estoy trabajando como docente formadora. Después estudié profesorado en Psicología y Ciencias de la Educación en Rosario, en el Olga Cossetini, en el ISP28. Y después hice una licenciatura en Ciencias de la Educación, y ahora estoy haciendo una maestría en el campo de la formación de las prácticas profesionales, ahí en la UNR. Así que bueno, y realmente muy feliz de formar parte de esta red, porque el crecimiento es permanente y ese intercambio de experiencias, de saberes, de pensares, realmente es muy enriquecedor. Así que estoy muy agradecida de poder formar parte de esta red. Bueno, yo voy a presentar bueno, olvidé decir, yo estoy trabajando trabajé en nivel primario, en nivel secundario, y desde el año 2013 estoy trabajando de modo exclusivo en el nivel superior, y tengo a cargo talleres de práctica 1, 3 y 4, y también algunos espacios del campo de la formación general. Bueno. Ahora voy a presentar, ustedes me dicen si se ve. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, la experiencia que yo quería compartir hoy se terminó concretando a través de un proyecto que se llevó a cabo en el taller de práctica 4, dentro del profesorado de educación inicial, teniendo como marco el ISP5, ¿no? Perito Francisco Moreno de Cañada de Gómez. Este proyecto que venimos gestando desde el año 2017, pero bueno, antes de dar más detalles de eso, yo quería un poquito plantear algunas ideas desde las cuales pensamos este proyecto. Estoy sola, yo presentándolo, porque yo este proyecto lo llevé a cabo con compañeras especialistas del nivel inicial, pero ninguna de ellas forma parte de la red. Entonces después las voy a mencionar, pero bueno, lo comparto sola hoy. Bueno, partimos de la idea de pensar a la formación desde lo que nos aporta Gilles Ferry, ¿no? Como un proceso de desarrollo personal y dinámico que se orienta siempre a la búsqueda de la mejor forma, y en esa búsqueda y en esa formación
siempre nos encontramos a través, digamos, que se puede posibilitar a través de diferentes mediaciones. Desde estos tres ejes planteamos las mediaciones centradas en el currículum, en las relaciones interinstitucionales y en los dispositivos de formación. Bueno, en relación al currículum, digamos, esta forma de organizarse, los diseños que ya venimos, la mayoría todos trabajando de esta manera, ¿no? Con esta articulación de los diferentes campos de la formación, posibilitando articulaciones horizontales y verticales, considerando la transversalidad del campo de la formación de la práctica a lo largo de todos los años, digamos, medios a través de los cuales posibilitamos que se lleve a cabo digamos, una construcción de un conocimiento profesional en este futuro docente. Por otro lado, también, otra de las mediaciones fundamentales son el tipo de relaciones interinstitucionales que vamos construyendo entre el Instituto Formador y las instituciones asociadas, en este caso, jardines de infantes, y también jardines maternales. Y bueno, desde este lugar también cito a Carlos Marcelo, ¿no? Con estos diferentes modelos en cuanto a los tipos de relaciones que podemos ir estableciendo con las instituciones asociadas, rescatando fundamentalmente el modelo de resonancia colaborativa, ¿no? Que nos invita a pensar a la formación como una responsabilidad compartida entre todos aquellos actores que estamos involucrados, implicados en este proceso de formación, y que nos invita, por supuesto, a trabajar siempre de modo colaborativo, entre el Instituto Formador, las instituciones asociadas, constituyendo los equipos de trabajo, que desde la provincia de Santa Fe está regulado por el reglamento académico, el reglamento de práctica docente, que es el decreto 4200/15. Y otra de las mediaciones que tiene como marco este proyecto es la idea de dispositivos de formación. Bueno, y allí yo recupero un poco las ideas aportadas por Marta Souto, ¿no? Quien los plantea como, a los dispositivos como esa necesidad de ir buscando y construyendo estrategias que se centren en un saber hacer que vaya respondiendo a diferentes necesidades, en este caso de estos sujetos de formación, justamente que nos permitan ir construyendo o generando, o gestando esta relación retroactiva permanente entre la teoría y la práctica. Bueno, desde estas tres mediaciones, todas nos llevan a pensar, o a generar, a posibilitar experiencias que le permitan a los futuros estudiantes aprender a trabajar, ¿no? Con otros, aprender de la experiencia de otros, aprender a reflexionar sobre su propia experiencia. Bueno, desde este marco es que nosotras, en el año 2017, pensamos con mi compañera, en ese momento era Patricia Polenta, en el año 2017, y después, el año 2021, bueno, se jubila Patricia y sigue Verónica Ansaldi, las dos especialistas de nivel inicial, en armar este proyecto de articulación intrainstitucional, porque apunta justamente a poder fortalecer esta articulación de saberes que las estudiantes van construyendo a lo largo de los diferentes años y los diferentes espacios, pero también fortalecer el vínculo con las instituciones asociadas. En su momento, durante todos estos años se llevó a cabo de modo presencial, 2017, 2018 y 2019, pero en el 2020 es como que nos paralizó porque esperábamos que íbamos a retornar y esperábamos a ver cómo se iba desenvolviendo todo y se nos fue pasando el año y no lo pudimos concretar. Bueno, entonces este año, desde el inicio dijimos, vamos a sostenerlo porque realmente siempre fue muy provechoso y la devolución que tuvimos siempre por parte de las estudiantes era que realmente aportaban mucho a su formación. Entonces, bueno, este año lo pudimos recuperar. Fundamentalmente, digamos, nosotros nos centrábamos a principio de año siempre en llevar a cabo una actividad donde pudiésemos explorar cuáles eran los intereses y las necesidades particulares de ese grupo de estudiantes que arribaba al taller de práctica 4, para a partir de allí determinar cuáles iban a ser las temáticas centrales de esos encuentros. Y inmediatamente nos empezamos a vincular con esos profesores que podían ser del propio instituto, con docentes conformadores, especialistas en esa temática, que surgía como una necesidad. Bueno, en su momento los encuentros eran presenciales y las docentes visitaban el instituto, y en este año lo hicimos a través de los encuentros sincrónicos, ¿no? Por mí.
Los momentos en los que se organizaron y se organizan a uno, y ese encuentro, taller, bueno, la presentación del docente conformador, la explicitación de la temática, y siempre hay un momento de vivencia, de experiencias, donde hay una vinculación a través del cuerpo, a través de poner en escena, ¿no?, ese involucramiento. Siempre se organizó de esta manera, todos los docentes pudieron ir adaptándose a ello, y después siempre desde esa experiencia vincularlo con marcos teóricos, con la socialización de estrategias, de recursos más adecuados, se les ofrece a las estudiantes material bibliográfico para complementar esta temática. Y bueno, a lo largo de estos años fueron variadas las temáticas. La música como recurso motivador, y ahí fuimos teniendo la grata visita de diferentes docentes de música, como Silvia Pascual. Bueno, ahí hay registros de algunas actividades. También nos visitó otra docente, María José Volentiera, todas docentes de música, pero a su vez específicas en el nivel. Después, otra de las temáticas, bueno, y acá se vio cómo lo fuimos ayornando a la virtualidad, y que fue igualmente tan gratificante y tan enriquecedor como se vino gestando desde lo presencial. Otra de las temáticas era la transversalidad del arte. Esta docente, además de ser docente de Bellas Artes, es docente de nivel inicial. Entonces, bueno, y a su vez trabaja la ruralidad, y entonces, bueno, los aportes para las chicas eran increíbles. También pudimos sostener el espacio desde lo virtual, el encuentro. El arte de narrar, bueno, ahí fuimos teniendo la visita de variadas docentes a lo largo de estos años, con diferentes recursos utilizados por ellas para narrar. Bueno, narrar con las luces apagadas, con la luz a partir de las velas, las mantas contadoras de cuentos, la narración sin recursos, donde el recurso no es, digamos, no es externo, sino es el propio cuerpo de las estudiantes. Bueno, este año pudimos también tener la visita de otras docentes que también recuperaron la experiencia de mantas contadoras, la construcción de escenarios, la narración a través de videos que llegaban a las familias en el momento de la no presencialidad, yoga y mindfulness para niños, donde aquí una de las docentes que estaba en el taller, Patricia Polenta, trabajaba con yoga también. Entonces, bueno, también las chicas primero experimentaban ellas, esto que yo les decía, ese primer momento experiencial, y luego, bueno, trabajaban desde distintos marcos teóricos. Bueno, esto también lo pudimos sostener, ahí se ven las chicas llevando a cabo la actividad en la casa, ¿no? Con las imágenes que se ven haciendo actividades de yoga. Y bueno, el cuidado de la voz fue una de las grandes temáticas que surgía a partir de las chicas, porque quedaban difónicas en la primera semana de prácticas, y entonces lo vimos como una necesidad. Invitamos a la fonoaudióloga del instituto, que a su vez trabaja en el instituto y entonces en la carrera de educación especial, y trabajó con las chicas. Filosofía con niños. Acá no nos quedó registro de experiencias presenciales, y bueno, pudimos plasmarlo aquí con la imagen de lo virtual, de los encuentros virtuales. También tuvimos la visita de exalumnas con las temáticas, bueno, de jardín maternal. Esta fue una experiencia de las prácticas de las chicas donde trabajaron sistema braille. Y este encuentro taller, que bueno, es con la vuelta a la presencialidad, ¿no? Y es reciente esta imagen de este miércoles, donde trabajamos con el eje de la psicomotricidad, a cargo de la profesora Natalia Di Tomaso. Y bueno, también fue un encuentro muy emotivo, fue la primera vez que tuvieron el encuentro presencial, así que para las chicas fue muy significativo el encuentro de este miércoles. Y después, a lo largo de estos años, también tuvimos talleres con juegos motores en el nivel inicial, que no nos quedó registro, y bueno, y este año no lo pudimos recuperar. Y todo este proyecto de encuentros talleres con los docentes conformadores cerraba siempre a fin de año, que todavía no lo hicimos, con un agasajo a los docentes conformadores, donde los invitábamos a hacer un balance
no solo de estos encuentros, sino también de lo que había sido el proceso de acompañamiento de las estudiantes a lo largo del año, abrir a, bueno, fortalezas y debilidades para seguir mejorando año tras año, donde se les daba la palabra no solo a las docentes conformadoras, sino también a las estudiantes. Era un proceso de cierre y de evaluación conjunta de ese vínculo interinstitucional que venimos sosteniendo, de este equipo de trabajo, ¿no? Este equipo formador a lo largo de todo el año. Y bueno, para cerrar, yo quería compartirles un breve videíto muy cortito que me parece que es muy significativo, que cierra un poco esta idea, ¿no? De la importancia de que podamos seguir trabajando nosotros juntos, seguir formándonos para poder contribuir a la formación digamos, de docentes que cuiden y protejan a nuestras infancias. Bueno, y ahí ha terminado la socialización de esta experiencia. Muchas gracias, muy interesante. Y van tomando nota de cosas que les queden resonando, preguntas que después quieran hacerle a Laura o que sirvan para seguir después el diálogo, lo podemos hacer en el chat o también ahí en el cam que compartió ya Miriam. Bueno, vamos a seguir, han solicitado un cambio, pequeño cambio en el cronograma, las colegas y el colega de Bariloche. Bien. Así que les damos lugar ahora a que se presenten y presenten su experiencia. Buenísimo. Bueno, a ver si veo a mis compañeros. Ahí está Daniela y Dante. Bueno, en principio, como siempre, agradecer la posibilidad de participar en este tipo de encuentros, porque son súper enriquecedores. Veo algunas caras conocidas ahí de generar y gestionar cosas en la red, así que, bueno, la alegría de poder estar compartiendo con ustedes este rato. Yo soy Adriana Estupiñán, estamos acá con mis compañeros Daniela Gutiérrez y Dante Bridier. Nosotros lo que queremos compartir con ustedes en esta presentación tiene que ver con los desafíos que se nos presentaron en la residencia virtual del Profesorado de Educación Inicial del Instituto de Formación Docente de Bariloche. Esa residencia virtual, nosotros tres estuvimos a cargo del cuarto año del Profesorado de Educación Inicial, y como a todos nos pasó el año pasado, se nos presentaron enormes desafíos que tuvieron que ver con la pandemia. Entonces, para arrancar, queríamos compartir una breve cita de Liliana Bodoc que encontramos y que la creímos muy oportuna para este momento, y para contarles a partir de esta pequeña cita algo de lo que nos pasó. Y dice: a veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Y algo de eso es lo que queremos compartir. Nos vamos a centrar en este recorte que tiene que ver con el año pasado, en el que la pandemia nos conmovió y conmovió por completo nuestras vidas, y por supuesto el ciclo lectivo tal como estaba pensado. Nosotros nos posicionamos como profesores en una perspectiva de derechos, asumiendo que vale la pena asumir este desafío como una oportunidad, digamos, la transformación de esta complejidad en posibilidades.
Y ahí nos encontramos buscando nuevas formas de enseñar y sobre todo tratando de garantizar la continuidad pedagógica a la formación de estudiantes que estaban ya en el último tramo de la trayectoria del profesorado. Esa incertidumbre sobre cuál sería el tiempo del encuentro presencial nos llevó a pensar mucho y a resignificar cuáles eran los nuevos modos de enseñar, cuáles eran esas nuevas necesidades y cuáles eran los nuevos vínculos entre todos los actores que intervienen siempre en este proceso de formación. Entonces fuimos en ese transitar construyendo algunas ideas que nos parecieron valiosas como instancias de aprendizaje desde la práctica, ¿no? Para transmitir este oficio de enseñar en estos nuevos escenarios. Entonces, lo que traemos acá para compartir con ustedes tiene que ver con la reconstrucción de algunos pequeños ejemplos de eso que hicimos a partir de la nueva cotidianeidad, en la que lo que tratamos fue de analizar y comprender el contexto para construir algunas herramientas tecnológicas y conceptuales. Entonces les queremos contar ahora los aspectos más relevantes de esa propuesta, que se focalizó sobre todo en esbozar algunas líneas de trabajo, definiendo algunos ejes, propósitos, fundamentos, o sea, resignificamos todo lo que veníamos trabajando, inclusive, por supuesto, la metodología, y para poder lograr esto, el trabajo en cada institución coformadora fue una construcción conjunta, pero sobre todo solidaria, donde esos roles de tutores, tutoras, docentes, coformadoras, estudiantes, profesores asesores, equipos directivos, todos se involucraron en estas nuevas formas que inventamos y pudimos concretar una práctica situada, contextualizada, que acompañara las características singulares que tenía o que tuvo la enseñanza a estudiantes en el cuarto año de la formación y sobre todo respetando, digamos, las cuestiones centrales de la didáctica del nivel inicial. Bueno, dicho esto, dejo la palabra para mi compañera Daniela. Hola, buen día. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, se escucha. Sí, Perfecto. se escucha. Como veo la pantalla. Bueno, nosotros, ahora Adri estuvo contando un poco sobre lo que implicó la práctica en el año 2020 y todo lo que tuvimos que ir modificando y construyendo juntos para esta nueva modalidad que estamos atravesando. Bueno, la verdad es que tuvimos que hacer modificaciones en nuestro programa y pensamos en algunos ejes que pudieran ir orientando esa tarea que íbamos a realizar. Lo primero que hicimos fue un eje, el primer eje que abordamos, que tenía que ver con la comprensión y el análisis del contexto actual, que tenía que ver con mirar un poco lo global de lo que estaba sucediendo en las instituciones educativas. A nivel, bueno, por ejemplo, del país, de un poco del mundo, empezar a mirar qué es lo que estaba pasando allí con la enseñanza, ¿no? Así que, bueno, empezamos a abordar eso, la enseñanza atravesada y mediada por la tecnología. También tuvimos articulación con un espacio de problemáticas educativas donde empezamos a pensar qué estaba pasando, qué sucedía en esas instituciones con las infancias, con lo educativo, y empezar a redefinir el territorio donde íbamos a empezar a hacer nuestras prácticas, ¿no? Cómo era ese espacio en donde se estaban desarrollando las escuelas hoy, ¿no? Cómo esos actores, esos espacios y tiempos se iban modificando, ¿no? Pensar en una escuela como mucho más estructurada, a pensar en esto que estaba pasando y sucediendo. Después de eso, empezar a mirar la práctica en contexto. Esas preguntas que fuimos haciendo a nivel más general, empezarlas a mirar en ese jardín, en esa institución donde las estudiantes empezaban a hacer sus prácticas, ¿no? Las experiencias en terreno, esas prácticas en las instituciones educativas donde ellas iban a empezar a realizar su residencia pedagógica.
qué era lo que estaba pasando con esa enseñanza, con la tecnología, con las familias como mediadoras de la enseñanza. Y después, ahí está, también el tercer eje que pensamos, que si bien era el tercer eje, todo el tiempo nos hacíamos estas preguntas, ¿no? De la evaluación, como atravesando y en diálogo constante con eso que sucedía en las instituciones, con lo que les estaba pasando a cada una de ellas, ¿no? De las estudiantes, poner la mirada de la práctica sobre esos sentidos, producir conocimiento, reflexionar y escribir todo lo que iba sucediendo, ¿no? Ellas después hicieron un trabajo, un ensayo final, bueno, que daba cuenta un poco de todo el proceso por el que fueron pasando. Y después, bueno, esto que un poco ya lo estábamos contando al inicio, estos lazos, ¿no? Cómo fuimos construyendo y sosteniendo esos lazos entre las instituciones educativas, que en un principio fue bastante complejo, cómo podemos pensar la práctica en la virtualidad, cambiar un poco nuestra concepción de práctica, ¿no? Preguntarnos qué es la práctica, dónde estaba la práctica hoy, cuál era ese terreno. Y bueno, y empezamos a pensar en este encuadre, fuimos construyendo un nuevo encuadre que por supuesto no lo teníamos escrito, pensado, que fue como surgiendo y construyéndose. Hicimos un encuadre flexible, consensuado y dinámico con cada una de las instituciones que fuimos trabajando, ¿no? Atendiendo a la práctica en contexto más que nunca. Trabajamos con equipos coformadores de profesores, donde juntos fuimos tratando de ayudar a las estudiantes, a las docentes, a los directivos a mirar la práctica desde todos los lugares posibles, ¿no? Y después, bueno, esto que decíamos, ¿no? Toda esta práctica situada atendiendo a las características propias de la enseñanza y cómo sostener todo lo que tenía que ver con ello y con sostener la didáctica específica de la educación inicial, ¿no? Como un juego entre ambos. Y ahora sí le doy la palabra a mi compañero Dante. Bueno, gracias Dani. Hola a todas, me presento, me llamo Dante Bridier, estoy en el área de TIC del Instituto de Formación Docente de Bariloche, en el profesorado inicial, y como comentaban las compañeras, el año pasado nos encontramos en un contexto totalmente distinto, desconocido, y se fue conformando como una comunidad de práctica, quería denominarla, en conjunto con los diferentes docentes de los espacios curriculares, con las diferentes disciplinas. En el caso particular del área de TIC, antes existía un espacio curricular en cuarto año, después en el nuevo diseño curricular eso se modificó, pero esta articulación nos pareció más que interesante y necesaria, sobre todo con el contexto que estábamos pasando. La articulación con TIC no tiene que ver justamente con la enseñanza a las estudiantes de la utilización de aplicaciones o herramientas tecnológicas. Acá fue un arduo trabajo que llevamos adelante porque el tiempo era poco y había que actuar rápidamente, con lo cual las consignas que se planteaban estaban relacionadas principalmente con claramente utilizábamos las tecnologías, pero desde una forma más transparente, invisible. Era como que los grupos de WhatsApp se creaban y se borraban de la nada. Todas las herramientas que utilizábamos, no hablábamos al respecto de cómo utilizarlas. Claramente, ahí estaba, lo que sí planteamos fue lo del trabajo colaborativo, todo el aprendizaje colaborativo que menciona Cristóbal Cobo, aprender explorando, aprender haciendo, aprender buscando, aprender del otro. Y justamente
nosotros tratábamos de darles algunas consignas, algunas guías para que dejen de pensar las prácticas como lo hubiesen hecho, lo hubiesen realizado durante una presencialidad. Acá tenían que cambiar los escenarios, tenían otro entorno. Entonces era como, por un lado, empezar de cero. Entonces decir, bueno, ¿qué herramientas tengo? Bueno, yo puedo hacer esto. Esto en la presencialidad era una actividad genial, interactuaba muchísimo, pero en la virtualidad eh, logro, logro el mismo aprendizaje. eh, Así que era una, una apuesta grande porque teníamos que repensar y evaluar todo lo que había circulando en las tecnologías. Eh, Todos los lenguajes de tendencia cultural, por ejemplo, no sé, desde TikTok, diferentes videos, stop motion, eh, podcast, formas mediante audios, herramientas como Genially, pero todas esas aplicaciones tenían que buscar la forma de aprenderlo de una manera autónoma o de forma colaborativa. Era muy común que las estudiantes solicitaban colaboración para llevar adelante alguna propuesta, inmediatamente otros estudiantes se comprometían e incluso formaban diferentes grupos para asesorar sobre las diferentes aplicaciones, cómo lo habían hecho, y según las características de cada uno, ¿no? Sobre los conocimientos previos relacionados con la música, relacionados con el video, con la fotografía, así que eso resultó más que interesante. Y después, una vez que las estudiantes lograban generar nuevos contenidos, también llegaban a la conclusión de que las planificaciones también, no es que uno dejaba de lado las planificaciones que era lo presencial y modificaba todo lo virtual. Claramente había ahí una gran conexión que, bueno, esperemos que al día de hoy ese tipo de experiencias se puedan aprovechar, ¿no? Que no todo es o presencial o virtual. Uno podría llegar a realizar actividades que sean, bueno, como hoy las llaman en modo híbrido, o diferentes nombres que se les pone a estas nuevas prácticas. Pero justamente después, como cierre, cuando nos encontramos, por ejemplo, con la situación de llegar a un coloquio virtual. En este caso, el tema del coloquio virtual tenía una característica que por ahí a nosotros también nos podía llegar a ayudar. Ellas nunca habían participado de un coloquio presencial. Entonces no iban a tener ese chip de copiar algo en lo presencial. Y realmente surgieron ideas muy interesantes porque las estudiantes dijeron, bueno, si vamos a estar en la virtualidad, ¿qué nos puede pasar en la virtualidad? Y se nos puede cortar la luz justo a la compañera que está hablando, se le puede cortar internet, entonces ahí empezaban a ver diferentes situaciones. Bueno, este es el plan A. Si sale todo bien, va a ser así. Supongamos que alguien tiene un inconveniente, bueno, entonces tal compañero o compañera lo reemplaza. Y si no, sale este video. Los videos no pueden ser muy largos. Analizaban todo y la verdad es que salió un coloquio muy, muy interesante y muy atractivo, ¿no? Porque mostraron muchísimas cosas en muy poco tiempo que claramente no tenía nada que ver con lo presencial, que era justamente lo que se buscaba, pero fue muy potente. Bueno, gracias. Gracias Dante, gracias Adri. Y bueno, por último queríamos compartir un poco algunas imágenes de lo que fueron trabajando las estudiantes, acompañando a las familias, a los docentes. Hay algunos flyers donde fueron, bueno, por ahí enviaban a las familias para que trabajen, ¿no? Sobre los sentidos
de la enseñanza en educación inicial, algunos trabajos de las niñas y los niños. Así que ahí queríamos compartir un poquito. Y por último, para cerrar, queríamos compartir un audio. Vamos a escuchar la canción de Luna Lanar y mientras la escuchamos, ¿qué les parece si jugamos a que nuestras bebés están en una hamaca y esa hamaca va hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, de un lado hacia el otro? Ahora vamos a imaginar que somos unos caballitos, con nuestras bebas sentadas sobre nuestras piernas y siguiendo el ritmo de la canción, vamos a cantar. En un caballito gris, mi beba se fue a París. Al paso, al trote, al galope. Un poquito más rápido. En un caballito gris, mi beba se fue a París. Al paso, al trote, al galope. Ahora vamos a jugar a que estamos en una calecita. Giramos lentamente. Nos convertimos en avioncitos. Después de un rato de ese vuelo, y muy despacito, aterrizamos en los brazos de nuestras familias. Todos los movimientos los podemos acompañar con nuestra voz, nuestro cuerpo. Esta clase de juego brinda refugio, seguridad y resguardo para los bebés. Esperamos los hayan disfrutado. Bueno, un poco con este último audio y con las últimas imágenes, queríamos cerrar para un poco poner ahí, visibilizar lo que fue este desafío que implicó nuevas modalidades de llevar la práctica a los jardines, ¿no? Donde se respetó desde la didáctica del nivel inicial, atravesada por la pantalla, y nos llevó a todos a diseñar estas nuevas formas de acercarnos, donde se involucraban no solamente las estudiantes, sino también había que apelar a las familias y como decía Dante, incorporando nuevos lenguajes, nuevas formas, nuevos recursos que muchas veces, si bien estaban emparentados con lo que implicaba la presencialidad, en muchas cuestiones eran totalmente originales. Así que, bueno, esta fue la experiencia que queríamos compartir desde Bariloche para la red. Muchas gracias. Gracias, hermosas las experiencias, sí. Mucho después para seguir charlando. Así que bueno, si les parece, seguimos con las alumnas Cosio y Mesa, o seguramente ya son maestras. Así que las escuchamos, ¿sí? Que era el grupo que continuaba. Bueno, sí. Buenos días para todos y todas. Nosotras somos estudiantes aún del Instituto de Formación Docente Continua de Sierra Grande. En este momento estamos transitando el 4º año y bueno, en esta ocasión, me presento. Yo soy Mesa Belén y mi compañera con la que vamos a exponer es Cosío Julia. En esta oportunidad nos gustaría compartir nuestra experiencia en relación a la práctica docente 3, la cual fue transitada en el año 2020 y la cual nos encontramos atravesando, como todos sabemos, por la pandemia COVID-19. Bueno, en relación, la pregunta que nos hicimos desde que todo comenzó era cómo íbamos a enseñar en contexto de pandemia, y a partir de ahí fuimos buscando nuevas ideas acerca de la respuesta durante todo el transcurso del espacio curricular. Nosotras llegamos a la conclusión de que en sí no hay una respuesta concreta y única,
ya que la práctica docente es un hacer, un pensar, y es la capacidad de invención y de enseñanza en contextos reales, como expresa la autora Davini, ¿no? Bueno, por eso nosotras nos encontramos en la necesidad de buscar nuevas estrategias y nuevas formas de aprender y asimismo nuevas formas de enseñar. Tuvimos que buscar nuevos recursos, diferentes vías de comunicación, por ejemplo de WhatsApp, de Zoom, Meet, que nos permitieron llegar a las familias y quienes fueron en ese momento las mediadoras entre nuestras propuestas y los niños y las niñas. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañera. Hola, buenos días. Mi nombre es Julia Cosío. Bueno, como menciona mi compañera, de esta manera nosotros pudimos continuar no solo aprendiendo nosotras, sino buscando estrategias para poder enseñar y poder crear propuestas de enseñanza durante nuestras prácticas. Aprendiendo en contextos de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la pandemia, lo cual implicó e implica grandes desafíos, pensando también en cómo poder establecer el vínculo con las familias, porque por ahí muchas veces no había respuestas de ellos y de ellas en los grupos de WhatsApp, entonces debíamos buscar otras maneras de poder llegar a ellos, teniendo en cuenta que la complementariedad con la familia y la escuela es muy importante, y que también debíamos tener presente que la educación es un derecho, y en caso de no continuar con este derecho se estaría vulnerando, ¿no? De no continuar con la educación, perdón. También nos vimos con la responsabilidad y por ahí, de alguna manera, con la obligación de hacernos muy amigas de la tecnología, pasar horas y horas buscando programas para poder hacer videos creativos, mirando tutoriales, primero para poder comprender cómo funcionaban, porque muchas veces eran novedosos, habían muchos programas que no conocíamos, entonces descargábamos un programa, lo borrábamos, descargábamos otros, y bueno, pasábamos mucho tiempo pudiendo comprenderlo, y después de eso llegaba el momento también de que el archivo quedaba, el video quedaba muy pesado para enviarlo por WhatsApp, que por ahí tenían que ser videos cortitos, pero al agregar fotos, al agregar audios, al agregar música, quedaban pesados, entonces teníamos que buscar otra estrategia para poder comprimirlos y poder enviarlos. Por eso algo que rescatamos de todo lo malo en el sentido de lo que nos atravesó, ¿no? De la pandemia, es que tenemos una experiencia más, algo que no estaba planeado, que enriquece, que nutre y que es un insumo muy valioso para nuestro proceso formativo, ahora y para un futuro desempeño del rol docente. Contamos con nuevas estrategias y nuevas destrezas implementadas durante la cuarentena. Y en esto coincidimos con Melina Furman, que dice que cuando todo esto acabe, todas estas nuevas formas de enseñar se convierten en estrategias que a partir de ahora forman parte de la caja de herramientas del docente. Bueno, y asimismo, nosotras desde el comienzo de la pandemia nos preguntábamos cómo íbamos a realizar las prácticas en el jardín, ya que era un jardín que estaba vacío, sin risas, sin juegos, sin niños y niñas, era como un jardín sin vida. Entonces, bueno, fueron pasando los días, teníamos la incertidumbre de cuánto tiempo iba a durar, si eran días, eran meses, y bueno, al transcurrir el tiempo todo seguía igual y los docentes aún debían continuar con su labor, a través de las pantallas, ya sea de celulares, de computadoras. Y bueno, y sabiendo la importancia para el desarrollo social y emocional de los niños y las niñas, el afecto y el sostén, los gestos, la mirada, fue todo como muy complicado en ese momento. Y nosotros nos preguntábamos todo el tiempo cómo íbamos a enseñar a través de pantalla, cómo íbamos a transmitir justamente ese afecto, cómo iba a ser el sostén entre los niños y las docentes, y cómo íbamos a incluir de la virtualidad. Teníamos muchas incertidumbres y muchas preguntas, y no encontrábamos la respuesta correcta, ¿no? Y bueno, en base a eso nosotros tomamos aportes del autor Daniel Calmes, el cual expresa que es importante, además, la mirada, lo gestual, la disponibilidad corporal, la palabra cálida, para que los niños logren sentir su seguridad y también puedan adaptarse en el ámbito educativo.
Bueno, como pueden observar, surgieron más preguntas que respuestas. Habían más interrogantes de cómo íbamos a construir corporeidad desde la virtualidad, también teniendo en cuenta lo que nos menciona Calmes, ¿no? Cómo íbamos a desarrollar la capacidad de mirar y de ser mirados sin las mediaciones tecnológicas. A raíz de todos estos interrogantes, podemos mencionar que la pandemia fue un momento muy difícil, nadie estaba preparado para afrontarlo, y por ello debimos imaginarnos las escuelas sin escenarios. Y teniendo en cuenta que la imagen de lo educativo cambió sus hábitos, lo que antes se hacía presencial, ahora debía adecuarse a la virtualidad, resultó muy complejo, pero fue necesario adaptarse para no perder de vista la importancia de la formación. Por ejemplo, nosotras la información que pudimos recabar para realizar las propuestas contextualizadas se obtuvo más que nada a través de las entrevistas que fueron mediadas también o realizadas a través de los distintos entornos virtuales como Meet, Zoom, que por ahí se perdía información cuando se cortaba el internet o se escuchaba medio cortado. Fue muy complejo todo esto. Las entrevistas que les realizamos a la directora y a la coformadora nos brindó mucha información que nos permitió luego poder realizar las propuestas. Además también los documentos que nos compartieron ellas. Para todo esto es importante también hacer mención de que fue fundamental el apoyo y el acompañamiento de nuestra docente de práctica, que estuvo totalmente dispuesta todo el tiempo, nos brindaba horas de consulta, nos mandaba mensajes de cómo íbamos, si necesitábamos algo sumamente importante y fundamental para nosotras. Y bueno, para finalizar con el relato de nuestra experiencia, tomamos una cita del autor Alex Rivas, quien expresa que la aparición del COVID trajo la cuarentena y puso un paréntesis a la larga historia de la escolarización. Y desde entonces vivimos en la era de la excepción. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Qué bueno que se animaron a traer esa experiencia. Siendo estudiantes es doblemente valorado su presencia acá. Muchas gracias. Bien, bueno, ahora seguimos con las compañeras, con Mariela Dip, Ivana y Natalia Santana. ¿Nos quieren contar su propuesta para compartir en este espacio? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Mariela Dip, soy profe en el Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche y acá estoy con las compañeras Ivana, Nati, Gaby y Marisa, que vinieron a escuchar este compartir. Antes de comenzar, bueno, me quedan ahí resonando algunas palabras de los expositores anteriores, como esto de lo colaborativo, ¿no? Del trabajo en equipo, como algo potente y fundamental de cada práctica, ¿no? Como docentes. De las compañeras del IFDC, ahí del compañero Dante, la importancia del trabajo colaborativo también, pero a través también de lo contextual, las prácticas situadas en territorio, en lo barrial, y cómo tuvieron ahí que reconfigurar. Entonces, ahí como que me voy espejando en esos decires de los compas, y de las chicas egresadas nobles, también de la hermosa experiencia que traen, y cómo este contexto de alguna manera irrumpió y dejó también como desafío cómo mirar y cómo ser mirado. Así que como que me fui espejando ahí en sus decires. Bueno, Nati, si querés compartirnos la presentación, compa. Ahí vamos. Bueno, nosotras armamos este dispositivo, le dimos el nombre de parejas pedagógicas interprofesorados en clave de inclusión. Como les compartía, es una experiencia en el Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche, y nuestra propuesta fue pensada para los terceros años de los 3 profesorados del instituto. Los 3 profesorados que se dictan en nuestra institución son de primaria, especial e inicial.
Ese trabajo que para nosotras hoy implicó un desafío, lo fuimos pensando con esta oportunidad de formarnos con otros, no solamente el grupo de estudiantes, sino nosotras como profe, ¿no? Porque en nuestros debates, nuestros encuentros, nuestras diferencias, en nuestros acuerdos, también nos vamos formando, así que nos parece como importante y fundamental el encuentro, digamos, que cada profesorado y cada saber disciplinar de cada formación específica va aportando a la construcción colectiva. Nos propusimos pensar en estas instancias formativas en clave de inclusión, desde el paradigma de la educación inclusiva y con todo lo que eso representa, ¿no? Como alejarnos de la mirada solamente de la persona con discapacidad y ampliar, ¿no? A la perspectiva de género, a lo intercultural, y cómo eso también va en clave de derechos, va todo el tiempo en clave de derechos. Ahí en este espejo que les comentaba al principio, en esta articulación que vamos haciendo interprofesorado, también el trabajo colaborativo nos permite tener un análisis multireferencial y multidimensional. Ahí los estudiantes también con sus equipos se van entramando en diferentes miradas, perspectivas, encuentros teóricos desde otros lugares y posicionamientos. Pensar la enseñanza de manera colaborativa consideramos que es fundamental y enriquecedor para su formación, porque después también esta experiencia va a ser trasladada, ¿no? Cuando se reciban y en sus prácticas de enseñanza ya como docentes. Y bueno, pensar también en los sujetos pedagógicos con una mirada desde la diversidad, con una mirada también no solamente puesta en los profes de educación especial como maestros de apoyo a la inclusión, sino también que todos tenemos que estar mirando la accesibilidad para el aprendizaje, la participación y la comunicación de todos los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, es un desafío haberlo hecho, hacerlo en la actualidad, pero bueno, ahí vamos entramándonos, no solo como profes, sino como estudiantes y con las instituciones asociadas. Bueno, le paso la palabra ahí a mi compa Natalia. Que justo estaba muteada, así que me desmuteé. Ahí vuelvo a poner el pause, perdón. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre los ejes que nos orientaron para elaborar estas propuestas de enseñanza, cuáles eran las cosas que nos interesaban a las 3 carreras tener en cuenta para poder pensarlas, ¿no? Una es la alfabetización inicial, la literatura, el juego dramático, los lenguajes estético-expresivos y las planificaciones con diseños accesibles que atiendan a la diversidad de los grupos. Estos ejes que fuimos encontrando, los fuimos compartiendo de acuerdo a cada carrera, qué es lo que podía aportar, ¿no? En esto de nutrirnos entre todos. Por ejemplo, nivel inicial aporta mucho sobre juego dramático, la alfabetización inicial, que muchas veces tiene que ver con esta articulación entre nivel inicial y primer grado. Bueno, queríamos como poder traer estos ejes a esta propuesta desde la formación. Y en cuanto a los dispositivos, cuando fuimos pensando en esta propuesta, fuimos pensando de acuerdo al escenario que teníamos. La verdad que fue un escenario bastante cambiante, todavía sigue siendo un poco incierto, pero es flexible como para poder ir sobre la marcha, también ir modificando cosas, nos da el permiso, digamos, como para poder hacerlo, ¿no? Pensamos en conformar parejas de estudiantes de cada carrera, después esas parejas forman los equipos intercarrera,
en donde, por ejemplo, está inicial con especial, o está primaria con especial, o inicial con especial, y así se van como enriqueciendo entre las carreras, ¿no? Y este equipo de estudiantes asiste a las instituciones, asiste a las aulas, a las salas, y va haciendo todo un trabajo en conjunto que van pensando desde la caracterización contextual, por ejemplo, hasta esas propuestas de enseñanza. Es un trabajo bien colaborativo, ¿no? Que es lo que queríamos. O sea, pensar en esto que muchas veces cuesta tanto en la práctica ya docente, desarticulación entre nivel inicial y primaria, cuando es ese pasaje, o también el trabajo en pareja pedagógica, por ejemplo, de la docente de sección y la MAI. Bueno, esto lo estaríamos trabajando desde la formación, que lo veíamos como muy interesante, ¿no? Muy importante. Después, bueno, pensamos en este dispositivo que la idea era que se lleva a cabo, se está llevando a cabo, entre jardines y las escuelas primarias, pero pensando en esas escuelas primarias en el primer ciclo. Como para tener como ese criterio y que esas propuestas de enseñanza sean pensadas para ese margen, ¿no? Después, bueno, también otra de las características que pensamos, otra de las cosas que tuvimos en cuenta fue pensar en grupos que tuvieran MAI, y también incluir a esa MAI, que es la maestra de apoyo a la inclusión, acá en Río Negro, en la jurisdicción de Río Negro, como para también involucrarla, que se le invita, la verdad que fue muy bien aceptado, lo valoran un montón el poder estar, y también ese trabajo entre la MAI y la docente de sección formando parte de este equipo, ¿no? Después, las parejas de tutoras también somos interprofesorado, que en ese sentido nos hemos enriquecido y nos seguimos enriqueciendo unas con otras, que es lo interesante también de este proyecto. Vamos aprendiendo unas de las otras también, vamos aprendiendo juntos con los estudiantes. Es más, cuando los estudiantes llevan a otros espacios, van contando esta riqueza de que lo que les está pasando, ¿no? En compartir con estudiantes de especial o compartir con estudiantes de primaria, que no era lo habitual y es como la primera experiencia, ¿no? Y después, bueno, también pensamos en encuentros de equipo de coformación, o sea que no solamente este proyecto termina o queda en lo que es el campo, en la institución, sino que también se hacen encuentros, pensamos en hacer encuentros, pensamos en 3, habíamos pensado en algunos más, pero bueno, vamos viendo con esto de hacerlo acorde al contexto y lo que va sucediendo día tras día en los escenarios. De que habíamos pensado, por ejemplo, 4, ahora vamos a hacer 3, en donde en esos encuentros de coformación se trabajan temas específicos, tanto con docentes como con estudiantes. Son encuentros que son externos a las tutorías que se hacen en las instituciones o con los equipos de intercarrera que se conformaron. Y también es un momento en donde pueden compartir con otros docentes, pueden compartir con otras instituciones. Eso es, bueno, también un poco la riqueza de este trabajo. Y bueno, forma parte también de la formación permanente, ¿no? De esto de ser docente coformadora, más allá de tener a estudiante, también es un aprendizaje y también involucra un montón de cuestiones. La duración que pensamos, aproximadamente 8 semanas. En este sentido, igual, lo que nosotras fuimos haciendo es ir situación por situación, porque es bien situado. O sea, en cada equipo se va viendo a ver cómo trabaja la institución, cuántas veces pueden ir por semana, de qué manera pueden ir, si pueden ir, por ejemplo, si pueden ir a una. Entonces, estamos trabajando en cada equipo y bueno, sobre la marcha. Bueno, y le dejo la palabra como que continúe a mi compañera. Pasamos a la otra fila.
Gracias, Nati. No sé si se me cortaba a mí solamente o... No, sí, se cortaba. Lo último de Natalia se cortó un Está poquito. bien, la última parte, pero se te escuchó bien. Bueno, como un poco para ir terminando, redondeando, esto que nos hemos propuesto va como medio a contrapelo de lo que sucede en el sistema. Pero nosotros confiamos en que las estudiantes van a vivir una experiencia formativa tan potente que bueno, que algún cambio va a poder producir después en sus prácticas cuando estén ya insertas en el sistema como docentes, ¿no? Por un lado, esto de trabajar en pareja pedagógica, donde, como decía Mariela, no es que la MAI viene a trabajar con ese niño o niña que está en proyecto de inclusión, sino que se conforma una pareja pedagógica junto con la docente de sala o de grado y van pensando juntas las propuestas que sean accesibles, que sean inclusivas, digamos, que atiendan a la diversidad. Y acá, digamos que también por ejemplo, el nivel inicial trae a la escena la organización, por ejemplo, de la multitarea, la propuesta de tareas diversas, simultáneas, electivas, y esto por ahí puede resultar una novedad para estudiantes de primaria, como también el lugar importante en el acceso a este objeto cultural que es la lectoescritura, bueno, lo trae primaria, pero nos implica a todos los niveles, digamos, ¿no? Y modalidades. Entonces, nosotros confiamos en que esto, bueno, va a ser una experiencia formativa ya está haciendo, está rodando. Así que, bueno, el año que viene les contaremos cómo salió. Y bueno, queríamos terminar con esta frase que, bueno, nos parece que refleja un poco el sentido que le quisimos dar a esta propuesta. Hay acciones minúsculas destinadas a un incalculable porvenir, que es de la filósofa María Zambrano. No sabemos hacia dónde vamos, pero bueno, ahí vamos. Gracias. Bueno, gracias, chicas. Hermosa la propuesta, súper interesante. Y bueno, nos queda presentarla a Luciana, ¿sí? Luciana Estuve. ¿Estás, Luciana? Sí, ahí te veo. Sí, acá estoy. Bueno, Buenos días Luciana. a todos y todos también. Bueno, mi nombre es Luciana Estuve y soy de la localidad de Sierra Grande, Río Negro, y actualmente estoy transitando mi último año, el cuarto, del profesorado de educación inicial en el Instituto de Formación Docente de la localidad. Es un gusto poder estar aquí con ustedes para escucharlos y escucharlas y también compartir un poco mi experiencia en el año 2020 como practicante en tiempos de pandemia, que justamente la transité junto a dos de mis compañeras que se encuentran aquí, que es Julia Cosío y Belén Mesa, y teniendo como profesora en ese entonces a Marita Roba. Bueno, al comenzar el año, a través de esta modalidad virtual, veía muy difícil o casi imposible el realizar mis prácticas docentes y el trabajo de campo en las instituciones asociadas, dado que no podíamos concurrir a los establecimientos. Entonces pensaba constantemente cómo se iba a dar todo y cómo íbamos a enseñar a través de la pantalla. De uno de los primeros desafíos que se me presentó, como también traigo los aportes del grupo 2, de Adriana y Dante, que fue el poder volver a reflexionar y pensar sobre la concepción de enseñanza, que si bien pensábamos que ya la teníamos como sabida, la pandemia llegó para problematizárnosla. Es así como entonces fuimos comprendiendo que pase lo que pase, la enseñanza siempre estuvo y está presente, pero dependerá siempre de las circunstancias que nos estén atravesando. Y eso era lo que nos estaba pasando. Bueno, cada vez que avanzábamos más en el año, la profesora de práctica nos iba adentrando a lo que nos esperaba.
Tal es así que nos compartió en una primera instancia diferentes relatos de profesoras de educación inicial que estaban ejerciendo desde la virtualidad, sobre los cuales nosotros reflexionamos sobre esto, dialogamos y nos realizamos preguntas, lo cual fue muy interesante saber un poco sobre su experiencia y su punto de vista, ya que nos iba dando algunas pistas de cómo se estaba trabajando, cómo se estaban organizando las instituciones, cómo se manejaban ellas, cómo presentaban actividades y cómo eran también las devoluciones por parte de las familias y los niños y niñas. Ya también a fines de septiembre, principios de noviembre, fue cuando la profesora nos designó tríadas para poder llevar a cabo este trabajo de campo y además nos designó la institución asociada. Y fue ese el momento donde como grupo debíamos comenzar a pensar en las entrevistas a la coformadora, a la directora, pensar en la escritura de los informes diagnósticos y luego proyectar las propuestas de enseñanza contextualizadas para las salas que nos habían tocado, que en mi caso eran dos, de 2 y 3 años de edad, de un jardín maternal. Y esto recuerdo que para mí fue muy inquietante porque pensaba en cómo íbamos a crear ese vínculo tan necesario con los niños y las niñas para llegar hacia ellos y ellas a través de diferentes videos, y cómo íbamos a presentar esas actividades y pensar en el sentido también, que era fundamental. Y comenzar con todo, bueno, entonces lo primero que proyectamos fue la escritura de estos informes diagnósticos. Para ello entonces, como mencionaban también mis compañeras, recolectamos la información a través de diferentes entrevistas, utilizando diferentes aplicaciones, siempre desde la computadora y el celular, y pactando diferentes acuerdos como el día, el horario y demás, donde además para también completar estos datos recolectados, analizamos diferentes registros mecánicos, tales como videos y audios, compartidos y elaborados por diferentes docentes en ejercicio que ellas enviaban a las familias de su sala. Y luego de esto debíamos proseguir con la planificación, que yo considero que fue el mayor desafío que se nos presentó, porque la escritura de estas propuestas de enseñanza debíamos pensarlas y plasmarlas como guión conjetural. Y anteriormente nunca yo lo había realizado, pero fue algo que lo podemos resolver gratamente, porque si bien siempre hay que volver a revisar y modificar, porque eso es lo que nos permite el guión conjetural, esto nos posibilitó organizar de forma clara nuestras propuestas y sobre todo lo que íbamos a hacer y decir. Y además que debíamos ser sumamente claras, puesto que estas propuestas debíamos mandarlas a través de videos que eran enviados por la coformadora al grupo de WhatsApp de las salas. También al encontrarnos en el mes de octubre, donde se desarrolla la jornada de ESI en las instituciones educativas, debíamos centrarnos y centrar nuestra mirada en esta temática, lo cual resultó un desafío porque anteriormente, tanto en la formación del instituto, nunca había abordado ese tema y tampoco había tenido un espacio en el instituto sobre esto, pero sí sabía que era un tema que no debía pasar desapercibido y que se le debía brindar la importancia que se merece. Considero que esto fue bueno, que la institución nos pueda brindar esta temática, dado que nosotras no conocíamos a los grupos de niños y niñas y no interactuábamos de la misma forma que sus seños. Y tampoco sabíamos sus gustos, sus intereses, preferencias, más que lo de que la coformadora nos brindaba en la entrevista. Entonces el centrarnos en la ESI fue una gran guía para nosotras. Es así como entonces, como primera acción, tuvimos que realizar un recorte sobre la ESI, donde nos centramos en la perspectiva de género en relación a los juegos y juguetes. Puesto que, bueno, como sabemos, dentro de la vida de los niños y las niñas, y en general, son un punto fuerte porque están atravesados por construcciones sociales que ubican lo que es normal, esperable, y que van configurando dentro de una lógica binaria, y por ello van construyendo nuestra identidad y subjetividad. Y ante esto resulta fundamental ir rompiendo estos estereotipos
que se reafirman en una sociedad. Y en este punto también pensando que las familias eran las mediadoras de nuestras propuestas, que ellos también puedan ir problematizando cómo los juegos y juguetes son construcciones sociales y culturales atravesadas por cuestiones vinculadas al género, al fin de que ellos también puedan ir desarrollando una mirada más abierta, crítica y reflexiva que rompa estos estereotipos y prejuicios. Bueno, entonces es así como a partir de esto, lo primero que pensamos fue en realizar una actividad de indagación para saber qué posicionamiento y pensamiento tenían las familias de los niños y las niñas frente a los juegos y juguetes. Donde nosotras, bueno, a partir de un video, junto a dos de mis compañeras, mostramos 3 distintos escenarios exponiendo juguetes y juguetes en uno considerados para niños, en otros considerados para niñas y otro mixto. Y al finalizar este video había una pregunta dirigida, bueno, a las familias que decía con qué juegos y juguetes quieren y permitirían que sus niños jueguen. En este caso a mí me tocó presentar el escenario de juegos y juguetes considerados para nenas. Entonces lo que fue, en primera instancia, yo lo que hice fue, que aquí voy a compartir una imagen, si me permite la computadora. Yo lo que hice fue disponer en una manta diferentes juguetes. Así dispuse, no me estaría permitiendo esto, pero a ver. Ahí se compartió, ¿alguien me podría avisar? No, todavía no. Ahora. Ahora sí. Sí. Bueno, ahí se observa la imagen. Ahora sí, sí. Se observa la imagen, que fue así como... Sí, Lucy, se ve. Buenísimo. Bueno, así fue como en un primer momento yo había presentado este escenario, disponiendo muñecos, diferentes juguetes para que las familias puedan apreciarlos. Entonces, bueno, nosotras enviábamos ese video a la profesora de práctica, dado que ella los debía rever y luego enviarlos a la coformadora para que los mande al grupo. Entonces, cuando la profe de práctica los ve, ella nos problematiza esa situación preguntándonos cómo desde la presencialidad se enseña a jugar y cómo invitamos al juego. Y además nos envió diferentes videos y fotos donde habían docentes en donde se podía observar una mejor forma de poder realizarlos, donde ellas se disponían a jugar con esos objetos en ese escenario. Entonces esto, desde mi parte, me hizo pensar que si bien desde la presencialidad, también como mencionaba Dante, uno desde la presencialidad hubiera naturalmente ofrecido los juguetes en un escenario, dando lugar en esta oportunidad al juego dramático, al juego simbólico, fue algo que me costó y no lo pude percibir en una primera instancia, llevándome a volver a releer y pensar los marcos teóricos y repensar cuestiones que no solamente se ponen en juego desde la presencialidad, tales como, por ejemplo, lo que nos aporta nuestro diseño curricular de nuestra provincia, que el juego puede ser pensado como un método, como un recurso y motor de desarrollo. Pero del mismo modo los niños aprenden a jugar cuando se les enseña a hacerlo. El juego no es un rasgo natural, sino que es una construcción social que se va transmitiendo y recreando de una generación a otra. Los niños paulatinamente participan en estos juegos con mayor protagonismo. Al comienzo imitan nuestras acciones, entonces yo pienso cómo iban a imitarnos con este primer escenario. Bueno, imitan nuestras acciones y luego son ellos quienes las proponen. Y por ello
esto resulta ser una parte fundamental, cómo lo realicé en esta segunda instancia, porque, como mencioné, cómo iban a ver los niños, cómo se aprendía, cómo se invitaba al juego si no había una persona ahí significante que les enseñe. Ahí se volvió a compartir, ¿alguien me puede avisar? Todavía no, Lucy. Ahí está compartiendo. Bueno. Bueno, y aquí se va a mostrar que no solamente al realizarlo de esta segunda forma no quedaba también más atractivo y más llamativo, sino también que se mostraba una apertura hacia mí, de mí hacia la familia. Yo involucrándome en ese juego, en ese escenario. Y cambió totalmente a lo que era lo que habíamos proyectado en la primera instancia de disponer solamente de esos juguetes. ¿Se pudo observar? Sí. Bueno. Y bueno. Muy bueno. También, desde lo general puedo agregar que fue una experiencia, dentro de todo, sacando lo que fue la pandemia, una experiencia buena el poder realizar estas propuestas a través de videos, porque lo que nos permitió fue ensayar una y otra vez lo que se iba a hacer y decir que cuestión que no se puede hacer desde la presencialidad. Por otro lado, uno de los grandes aspectos que quiero resaltar para ir terminando también, no pasar por alto, es que este contexto requirió de muchos cambios, los cuales nos han llevado a implementar diferentes estrategias para resolver situaciones, donde tuve la oportunidad de aprender diferentes cuestiones, las cuales hicieron a mi formación como estudiante, como por ejemplo el poder expresar y comunicar mejor mis ideas, preparar escenarios en espacios totalmente imprevistos, a utilizar diferentes aplicaciones y programas de edición, el desenvolverme frente a una cámara que nos cuesta tanto en ocasiones, y poder al autoevaluarme constantemente y replantearme y reflexionar sobre aquellas acciones que iba realizando, a tomar las sugerencias de los demás a fin de ir mejorando en este proceso que nunca termina. Y esto último me resulta fundamentalmente importante, puesto que es aquí el lugar y el momento donde nos estamos formando y aprendiendo, y donde podemos cometer errores, aprender sobre ellos, tomar estas sugerencias de los y las demás, además para mejorar nuestras acciones, discursos, y siempre estar abiertos a estas sugerencias, siempre desde el respeto, y siempre y cuando sean de forma crítica también. Es decir, entonces, que este transcurso del 2020 fue un año tan complejo, que pasé por grandes obstáculos que gratamente puedo decir que los he podido superar. He aprendido muchas cosas nuevas y significativas que me han permitido seguir ampliando y enriqueciendo mis conocimientos y sobre todo mis experiencias, y por eso este año estoy nuevamente muy predispuesta y abierta a todas las oportunidades y desafíos que se me presenten a fin de mejorar en este proceso tan lindo que nunca termina. Eso fue más que nada, gracias por el espacio y por la escucha. Gracias. Bueno, realmente todas las experiencias compartidas son muy enriquecedoras y bueno, creo que hay mucho más para aportar. No sé si quiere alguien hacer alguna pregunta
entre ustedes para hacer alguna consulta de aquello que fueron transitando Laura, Luciana, Mariela, las que estoy viendo, ¿sí? Sí, comparto plenamente lo que dice Laura, ¿no? Qué importante escucharlas a las chicas, a las alumnas transitando la pandemia, ¿no? Y bueno, creo que se ha aprendido mucho y nos va a dejar muchas enseñanzas, ¿no? A esta vuelta que, bueno, varias de nosotras ya estamos en presencialidad, y creo que hay cuestiones que se han recuperado. Yo creo que no solo se visibilizaron algunas cuestiones que hicieron, ¿no?, muy difícil la tarea, pero que a su vez se visibilizaron otras y también aparecieron otras cosas que en el nivel inicial a veces como parecían como un poquito olvidadas. No sé si concuerdan conmigo, pero bueno, recuperar todos los lenguajes expresivos, los recursos, las canciones, eso ha vuelto nuevamente a ponerse en situación en los jardines y creo que está muy bien y que así debería ser, ¿no? Esto que hablaban una de las chicas que decía la didáctica, ¿no? La didáctica del nivel inicial, el armado de escenarios lúdicos son fundantes, son parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces digo, bueno, esto que se hizo en casa, pero que obligó un poco, como decía Luciana, a repensarse, ojalá que esto nuevamente volvamos a los jardines a replicar, ¿sí?, todo esto que se pone en evidencia a partir de todo lo que ustedes comentaron. Bueno, las escuchamos ustedes, o no sé si Ivana quería decir algo, los cuerpos en movimiento. No, solamente abrir el espacio para el intercambio, tenemos un ratito para poder interactuar y eso es lo valioso también, ¿no? Conversar a partir de esto que nos ha pasado y todo lo que hemos aprendido. Así que está abierto el micrófono para que todos los que quieran hablar. Yo quería aclarar algo que con el entusiasmo de ir pasando las diapositivas y mostrar, me olvidé de comentar que la actividad posterior a los encuentros talleres que llevamos a cabo con los docentes, con formadores y las estudiantes, cierran justamente, además de un registro narrativo de lo vivido, con la construcción de recursos didácticos que se derivan de esas temáticas, por ejemplo, mantas contadoras de cuentos, objetos dadores de palabras, cotidiáfonos, o sea, cerramos también con esa producción por parte de las chicas de esos recursos para después justamente utilizarlos, ¿no?, integrarlos en sus prácticas. Eso, me olvidé de decirlo y me parecía importante compartirlo porque es una producción que ellas hacen a partir de lo aportado por el encuentro. Gracias, Laura. Bueno, las escuchamos. Dale, Mariela, te escuchamos. Sí, como docente de educación especial amo el nivel inicial. Lo amo por la flexibilidad, escucharlas a las estudiantes también, compartir, bueno, las docentes nobles, ¿no? Compartir sus experiencias en este contexto de pandemia y a las compañeras, al compañero del instituto, donde también, ¿no?, uno ha tenido debates al interior de nuestros espacios laborales y se nos presentaba, a mí particularmente, el desafío de cómo hacer residencia en la virtualidad y qué puede suceder con los estudiantes con discapacidad a los que llegamos, ¿no? Eso para mí, siendo docente de educación especial, ha sido como un interrogante que me ha llevado a estar en la otra vereda, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y se los quería compartir. Estos desafíos que proponía hace un rato, no me acuerdo si fue la estudiante Julia, de mirar y ser mirados, el lugar de los cuerpos, qué sucedía con esos estudiantes que no tienen lenguaje verbal, ¿no? Cómo llegar a ellos. Bueno, escuchar en estas experiencias también me permite como ir rompiendo mis estructuras de alguna forma. No sé si hay experiencia ahí con estudiantes con discapacidad donde pudieron transitar, pero bueno, compartirles eso.
que para mí el año pasado fue como algo muy fuerte, ¿no? Pensar la resiliencia en la virtualidad, pero bueno, hay experiencias que me permiten cambiar la mirada. Agradecida de escuchar las experiencias de las chicas, esto no, de los docentes no, desde que nos compartan, para mí es potente, poderoso, así que agradecida de haber estado acá con ustedes hoy. Yo creo que el común denominador de todas las experiencias que se fueron compartiendo tiene que ver con ese trabajo colaborativo, ¿no? La potencia, la riqueza que nos proporciona ese trabajar con otros, articular miradas, aprender a trabajar con otros, que creo que esa es una clave en la formación, ¿no? Al que tenemos que apostar siempre, ¿no? Que aprendan a trabajar con otros, porque después la realidad institucional más hoy en día, ¿no? Cada vez más necesario ese trabajar con otro, articular miradas, apoyarse, construir redes, ¿no? Como estamos haciendo acá, ¿no? Permanentemente. Me parece que fue un común, ¿no? En todas las experiencias compartidas, en todos resaltó eso. Siempre hubo ese sostén, ese trabajo con el otro, como posibilitador, como motor. Era una idea que quería compartir, ¿no? Sí, yo pensaba un poco, bueno, tanto trabajo que hemos hecho, ¿no? De pensarnos desde una estructura, desde una manera de hacer la práctica, donde realmente era impensado. Me acuerdo los primeros debates que surgieron, bueno, si la práctica no está en la escuela, la práctica no va a suceder. Por lo menos eso era como el inicio, ¿no? Y después empezar nosotras mismas a pensar, bueno, este es nuestro territorio, esto es lo que tenemos y debemos hacer algo con ello, ¿no? Y me parece que todo esto que hemos aprendido, por momentos muy difícil para todos, pero me parece que nos tiene que enseñar y estaría bueno no volver a las escuelas de la misma manera, seguramente no lo haremos, ¿no? Pero creo que hay como mucho para pensar en eso. Cómo volvemos, de qué manera, qué aprendimos, qué queremos seguir sosteniendo, qué tenemos que modificar. Bueno, me parece que es un interesante desafío. Bien, y esa es la propuesta, ¿no? Compartamos esas cuestiones que se nos van ocurriendo o esto que sacamos de las experiencias vividas y escuchadas, cuáles serían los desafíos, ¿no? Para pensar el campo de la práctica en este nivel para el cual formamos, a partir de ahora, ¿no? A partir de ya, de lo que está sucediendo, no diría post-pandemia, porque todavía no terminó, pero bueno, hay cosas que ya se están modificando. Entonces, bueno, pongamos a ver si podemos compartir esas ideas. Lo hacemos acá o lo escribimos también en el chat o en el jam. Ivana, perdón, ¿podés compartir de vuelta el jam? Porque como en un momento me quedé sin internet, lo perdí y leí una parte y ahí intervine, pero ¿cómo Dale, quedó? ahí va de nuevo. Miriam, ¿lo compartís? Gracias, compa. Ahí lo comparto.